Hace 5 años Patrick me dejó plantada en el altar. En medio de la angustia y la desesperación, fue George quien me rescató del abismo. Le tomó 5 años lograr entrar en el corazón que yo había mantenido cerrado durante tanto tiempo. Sin embargo, en la víspera de nuestra boda, lo escuché decir fríamente a alguien, la mujer que Patrick no quiso. Yo la querría aún menos. Juré que esta vez no permitiría que otro hombre me abandonara el día de mi boda. Hace 5 años mi prometido huyó del altar. Sumida en la desesperación, me refugié en la azotea, y fue George quien me salvó. Con el tiempo nos convertimos en pareja. Justo antes de nuestra boda, descubrí que estaba embarazada. Cuando estaba a punto de darle la noticia, lo escuché decirle a alguien, Patrick me robó a mi esposa. Por cortesía, claro que voy a robarle a su prometida. ¿Casarme con ella? Ni pensarlo. ¿La mujer que Patrick no quiso? Yo la querría aún menos. Patrick, él fue quien me abandonó hace 5 años. No permitiría que me dejaran plantada en el altar por segunda vez. Así que interrumpí el embarazo, y desaparecí de la vida de George. Después supe que el siempre sereno y disciplinado George había comenzado a vagar de un lugar a otro, recorriendo el mundo en busca de su esposa embarazada. Al mirar los resultados de la prueba de embarazo en mis manos, mis sentimientos eran confusos. George y yo siempre habíamos sido cuidadosos. En nuestros planes, tener un hijo era algo que habíamos acordado dejar para dentro de algunos años. Pero ahora que este bebé había llegado, pensé, tal vez el destino simplemente se adelantó. Me tranquilicé y me dirigí a la casa de té que George administraba. Aún no había abierto. Sin avisar a nadie, me dirigí directamente a su oficina. La puerta estaba entreabierta. Dentro, George no estaba solo, su primo Andy Ellis lo acompañaba. Estaba a punto de empujar la puerta cuando escuché que Andy mencionaba un nombre que me resultaba demasiado familiar. Hay noticias de Patrick y Mónica Fischer. Las fotos están en tu correo. Mi mano quedó congelada en el aire. Mi mente se quedó en blanco. Patrick. Un nombre que una vez fue tan cercano, y que ahora me resultaba ajeno. ¿Por qué el primo de George lo conocía? Una horrible sospecha comenzó a apoderarse de mí. Dentro, George miraba su teléfono. Su voz era fría. No voy a dejar que esos dos desgraciados se salgan con la suya. Andy suspiró. ¿Y qué hay de Angela? Al oír mi nombre, George soltó una risa desdeñosa. Patrick me robó a mi esposa. Yo solo estoy devolviéndole el favor robándole a su prometida. Ya he hecho los arreglos. Pronto estará embarazada. Él me puso los cuernos, así que me aseguraré de que su prometida termine llevando a mi hijo en el vientre. Andy, desconcertado, preguntó, ¿de verdad vas a casarte con ella? ¿Casarme con ella? Ni lo sueñes. ¿La mujer que Patrick no quiso? Yo la querría aún menos. Patrick, el hombre que me abandonó el día de nuestra boda. Así que esto era lo único que había sido para George, una pieza en su venganza contra su exesposa y Patrick. Una oleada de vértigo me invadió. A duras penas logré sostenerme en pie y salir de allí. Las palabras de George y Andy seguían retumbando en mi mente, arrastrándome de vuelta a 5 años atrás. A Patrick. El hombre que una vez me llevó al borde del abismo en aquella azotea. Patrick y yo fuimos novios de la infancia, aunque nuestros temperamentos no podían ser más distintos. Yo era callada, él salvaje. Yo era sensible, él despreocupado. Y aún así, encajábamos perfectamente. Patrick solía decir que no podía vivir sin mí, que yo era el amor de su vida. Fuimos a la misma universidad, entramos juntos a la misma escuela de posgrado y nos apoyamos mutuamente en una ciudad extraña. Finalmente regresamos a nuestra ciudad natal, South City. Aunque era una ciudad pequeña, South City era cálida y tranquila, un lugar encantador para establecerse. Con empleos estables, nuestra relación también se estabilizó. El matrimonio se convirtió en el paso natural. Yo creía de verdad que Patrick y yo tendríamos una felicidad sencilla y para toda la vida. Pero el día de nuestra boda, él dejó un vídeo, y huyó. En la grabación, dijo que no podía seguir engañándose. Que no sentía amor romántico por mí, solo cariño de hermanos. Dijo que había conocido a su alma gemela durante la maestría. Que había intentado seguir adelante, pero que simplemente no podía olvidarla.
Que lo sentía, pero que debía elegir su propia felicidad. El vídeo no duraba ni un minuto. En unas pocas palabras, descartó el lazo que habíamos construido durante más de una década, y luego desapareció por completo. Y yo, como una tonta vestida de novia, me quedé allí, frente a familiares y amigos, soportando sus miradas atónitas y llenas de lástima. Las ciudades pequeñas tienen sus ventajas, pero la desventaja es que los chismes se esparcen como fuego. Todos están conectados y cada incidente se convierte en una historia que se repite durante años. Pronto todo el mundo supo, yo era la mujer cuyo prometido había huido el día de su boda. Había sido humillada públicamente. Sus miradas, llenas de lástima, burla, curiosidad, casi acabaron conmigo. Incluso mis padres, avergonzados por los rumores, terminaron en el hospital. Me obligué a mantenerme entera y fui a cuidarlos, solo para escuchar a otros pacientes cercanos seguir hablando de mi infame boda. Mis padres me guardaban rencor, culpándome por su vergüenza. Me prohibieron salir de casa. No podía soportar más tanta presión. Sin esperanza, caminé hacia la azotea. Y fue entonces cuando conocí a George. Con apenas unas palabras suaves e ingeniosas, me alejó del borde. Me llevó al jardín del hospital. Mientras observaba a los niños jugar y a los pacientes luchar por sus vidas, la cálida voz de George me reconfortaba como una brisa de primavera. Más tarde supe que no era de esta ciudad, solo estaba visitando a un amigo. Con el tiempo fuimos acercándonos. Cuando supo que quería dejar South City, fue el único que me apoyó. Eventualmente regresé a la ciudad donde había estudiado la universidad, y George, casualmente, también trabajaba allí. George no era un hombre de palabras dulces. En realidad, era algo anticuado, como la casa de té que dirigía, tradicional y serena. Su vida era ordenada, estable como la mía solía ser. No se parecía en nada a Patrick, que anhelaba emociones y aventuras. George tardó 5 años en entrar lentamente en el corazón que yo había cerrado con llave. Cuando me propuso matrimonio, realmente creí que había vuelto a encontrar el amor. Pero al final, todo fue una mentira. No fui más que una herramienta en su venganza contra su exesposa y Patrick. Incluso el niño, era parte de esa venganza. Tropecé hasta llegar a casa y me encerré en mi habitación. El sonido de una notificación me sacó de mis pensamientos. Era un mensaje de George. Esposa, el reporte de hoy, estoy cenando con mi primo. Incluyó una foto, él y Andy en un comedor privado. Él sabía que yo nunca me recuperé del todo de haber sido abandonada en el altar. Por eso siempre me decía dónde estaba. Prometió que siempre sabría dónde encontrarlo. Incluso cuando le dije que no hacía falta, él insistió. Antes, esos reportes me conmovían profundamente. Ahora, me daban escalofríos. Tras un largo silencio, respondí a George con un simple emoji. Si no respondía en absoluto, quizás me llamaría, y en mi estado emocional actual, no podía hablar con él como si todo estuviera bien. Y alguien tan sensible y perceptivo como George sin duda notaría que algo andaba mal. Me quedé mirando el teléfono un rato, luego de pronto, me levanté y caminé hacia el estudio, la oficina de George en casa. Él siempre me había dado acceso a todo, intentando que bajara la guardia. Gracias a eso accedí a su computadora sin dificultades. Escribí su contraseña e ingresé a su correo electrónico. Allí vi las fotos que Andy le había enviado. En cada una, Patrick y una mujer sonreían con alegría. Cada imagen tenía fecha y ubicación. Estaban en la playa. En el desierto. En el Ártico. Durante 5 años vivieron intensamente y en libertad. En un contraste brutal con la sombra vacía en la que me convertí tras ser abandonada. Apreté los puños. Luego empecé a revisar años de correos intercambiados entre George y su primo. Fue entonces cuando la verdad me golpeó. George y Mónica Fischer también habían sido novios de la infancia. Sus familias eran compatibles y estaban comprometidos al graduarse de la universidad. Pero durante la maestría, Mónica conoció a Patrick. Eran almas afines, la atracción fue instantánea, explosiva, imposible de resistir. Pero no podían ser sinceros con quienes se suponía que debían casarse. Mónica y George estaban atados por un compromiso arreglado por sus familias. Ella no podía soportar las consecuencias de romperlo. Patrick y yo proveníamos de familias que habían sido cercanas por décadas.
Él no quería ser quien destruyera ese lazo. Ninguno quería ser el villano. Así que se entregaron a su aventura, mientras lo ocultaban de nosotros. Eventualmente, cuando Patrick y yo regresamos a South City, ellos cortaron el contacto. Yo empecé a planear mi boda con Patrick, y Mónica registró su matrimonio con George. Pero más tarde no pudieron seguir reprimiendo sus deseos. Y así el día de mi boda, Patrick me dejó plantada, y se fugó con Mónica. Cuando ya no me quedaban lágrimas, finalmente me levanté derrotada. Aturdida, borré todo rastro de lo que había visto y salí del estudio. Pensé que ya lo había superado. Pero ahora, el odio me llenaba el pecho una vez más. Odiaba a Patrick y a Mónica por destruir lo que pudo haber sido mi felicidad. Y odiaba a George, que eligió herirme en nombre de su venganza. Los odiaba a todos. Tomé mi teléfono y marqué el número de un hospital privado. Quisiera programar un aborto para mañana. Si ese hijo no era más que una jugada calculada dentro del plan de George. Si incluso esa vida se había convertido en una herramienta. Entonces no tenía razón de existir. No permitiría que ningún hombre me volviera a herir. No otra vez. Si tragarme el dolor y quedarme callada no bastaba para que se detuvieran, entonces que todos ardan conmigo. Con ese pensamiento marqué otro número. Necesito que investigues algo para mí. Esa noche George volvió del trabajo y me envolvió suavemente entre sus brazos. Angela, ¿cómo fue el chequeo hoy? Preguntó con preocupación. Ayer le había dicho que me sentía algo mareada y que quería hacerme una revisión. No esperaba descubrir que estaba embarazada. Pero no le daría el gusto de usar ese niño para humillarme aún más. Me aparté con rigidez de su abrazo y me froté la frente. No es nada. Solo algo de fatiga. El doctor dijo que necesito más descanso. Me alegra. Lo siento, debí acompañarte, dijo George con los ojos llenos de culpa mientras masajeaba mis sienes. Contuve las náuseas que me subían por la garganta y le respondí con algunas palabras de cortesía antes de excusarme para irme a dormir, alegando un dolor de cabeza. A la mañana siguiente, después de que George se marchara a la casa de té, fui sola al hospital. Todo transcurrió sin problemas. Cuando salí de la clínica privada, con el rostro pálido, ya me había despedido de ese hijo. Una mano descansaba suavemente sobre mi vientre. Bebé, por favor, no culpes a mamá. Fuiste concebido por odio y manipulación. Incluso si hubieras nacido, no habrías sido bendecido. Ve, en cambio, a una familia amable. Una con padres que realmente te amen y te valoren. El negocio de la familia Ellis era bastante grande y próspero. George rara vez hablaba de su familia. Solo conocí a sus padres una vez, brevemente, en un restaurante. Él me dijo que siempre habían sido así, demasiado ocupados con el trabajo como para preocuparse por el hogar. Por eso ansiaba casarse. Ansiaba calidez. Me prometió que sería un buen esposo, un buen padre. Que me amaría para siempre. Y yo le creí, estúpidamente. Ahora recordé algo que una adivina me dijo una vez: si una mujer cree en las palabras te amo, ni siquiera hace falta leerle la fortuna, está destinada a divorciarse al menos 3 veces. Qué cierto era. La culpa fue mía por ser tan ingenua. Ahora que lo pienso, probablemente la razón por la que George nunca me llevó a su casa fue porque temía que descubriera su matrimonio anterior. Temía que alguien hablara de más y revelara la verdad. En aquel entonces sentí lástima por él, así que nunca insistí en conocer a su familia. Pero ahora, las cosas eran distintas. Si quería hacerlo pagar, tenía que conocerlos. Tras tomarme un mes de descanso, alegando dolores de cabeza, le dije a George que quería visitar a su familia. Él se mostró visiblemente sorprendido. Yo, en cambio, interpreté el papel de la prometida agraviada. Mis colegas dicen que es raro que aún no haya conocido a tu familia, siendo que nos vamos a casar pronto. Piensan que tus padres no me aceptan. George se apresuró a asegurarme que no era así. Yo no discutí. Solo bajé la cabeza y dejé que las lágrimas cayeran en silencio. Al final cedió. Por supuesto que lo hizo. Su plan de venganza aún no estaba completo, no podía arriesgarse a provocarme. Besó mis lágrimas mientras yo clavaba las uñas en la palma de la mano solo para no vomitar.
En la mesa de la familia Ellis, sus padres mostraban expresiones tensas, visiblemente incómodos. Pero al final, guardaron silencio. Yo ignoré la tensión en el aire y me concentré en comer. Mientras tanto, George me pelaba camarones, me servía sopa, y atendía cada uno de mis caprichos. El retrato perfecto de un prometido atento. A veces me preguntaba, ¿es posible fingir tan perfectamente? ¿Realmente vale la pena? Por vengarse de Mónica y Patrick, se sacrificó a sí mismo. Siempre complaciente, siempre generoso, representando el papel del hombre ideal. Cuando yo enfermaba, George se desvelaba cuidándome. Cuando me sentía triste, compraba boletos de avión a último momento y me llevaba al mar para encender fuegos artificiales. Por muy infantiles que fueran mis caprichos o mis cambios de humor, los aceptaba todos sin queja. Asumía la culpa por todo, sin importar quién tuviera razón o no. Preparaba mis platillos favoritos con esmero, aprendía nuevas recetas solo para sorprenderme, incluso plantó fresas en macetas para mí, aun sabiendo que quizás nunca darían fruto, solo para hacerme reír. Terminábamos cubiertos de barro juntos. Durante 5 años, prácticamente vivió pegado a mí. Invirtió tanto tiempo, esfuerzo y dinero, no por amor, sino para herirme. Para vengarse de ellos. Fue la primera vez que me di cuenta de que George era, quizás, profundamente obsesivo. Pero nada de eso cambiaría mis planes. Después de la cena, incluso cuando sus padres insinuaron discretamente que era hora de marcharnos, yo no me moví. «Quiero ver dónde creciste», le dije a George. «¿Me lo muestras?» No tuvo más remedio que asentir y conducirme a su habitación de infancia. En la estantería, noté un álbum de fotos y lo tomé. Dentro había imágenes de su niñez. Las fui pasando página por página, mientras George comentaba de vez en cuando, recordando las historias detrás de cada foto. Luego sonrió suavemente. «Dentro de poco llegarán nuestras fotos de boda. Cuando lo hagan, estaremos sentados en nuestro nuevo hogar, mirándolas juntos. Solo de pensarlo me siento muy feliz». Su voz era suave, y la ternura en su mirada no parecía falsa. Pero todo lo que yo sentía era un frío creciente en el corazón. De repente recordé el día en que tomamos esas fotos de boda. En ese momento me sentí extrañamente culpable. Porque ya me había puesto un vestido de novia una vez. Ya había pasado por el proceso de tomar fotos de compromiso. George no. Debía de estar lleno de emoción y expectativa. Así que traté de reprimir cualquier gesto de familiaridad, cualquier indicio de impaciencia. Actué tímida y cautelosa, temiendo arruinarle el momento. Recordé que la expresión de George durante la sesión de fotos tampoco había sido precisamente alegre. Supuse que le molestaba el hecho de que yo ya hubiera pasado por todo eso antes. Quizás sentía celos. Así que me esforcé aún más por agradarle. Ahora que lo pienso, seguramente estaba pensando en su boda con Mónica. Qué ingenua fui. Él claramente vio la incomodidad y la culpa en mi rostro, y aún así, no mostró ni un atisbo de remordimiento. Simplemente me dejó intentar complacerlo, sin una pizca de vergüenza. No dije nada. Me levanté, devolví el álbum a la estantería y le dije, «Quiero uvas». «Está bien, voy a lavarlas», respondió besándome la frente con ternura antes de salir de la habitación. Ya era bastante tarde cuando salimos de la casa de los Ellis. En el camino de regreso, George preguntó de pronto, «¿Quieres ir a visitar South City?» Lo miré con la mirada apagada e indescifrable. No tenía idea de por qué sacaba ese tema ahora. Pero instintivamente mi mente lo retorció hacia algo siniestro. Cuando decidí casarme con George, llamé a mis padres. Su reacción me rompió el corazón. Aunque me apoyaban en volver a encontrar el amor, no querían que tuviera otra boda. Porque sentían vergüenza. Temían que si los parientes de nuestra ciudad natal se enteraban de que me casaba de nuevo, eso reviviría la humillante historia de cómo me dejaron plantada en el altar. Habían pasado años hasta que los rumores se disiparon. No querían reabrir esa herida. Me pidieron que lo mantuviera todo simple. Sin ceremonias. Sin anuncios. De hecho, ni siquiera querían que se lo contara a los parientes. «Espera 7 u 8 años más», dijeron. «Cuando todos finalmente lo hayan olvidado, entonces daremos la noticia». La verdad es que no había regresado a casa ni una sola vez en los últimos 5 años.
Al principio simplemente no podía soportar enfrentarme a los lugares y rostros conocidos. Después, cuando creí que ya lo había superado y traté de regresar, mis padres me desanimaron sutilmente. No querían volver a sentirse avergonzados por mi culpa. Para ellos, guardar las apariencias era más importante que cualquier otra cosa. Cuando era niña, incluso una mala nota me valía una paliza. No porque temieran que fracasara en el futuro, sino porque mi fracaso los hacía quedar mal. La única forma de ganarme su amor era esforzándome siempre al máximo, para que pudieran presumirme, sentirse orgullosos y recibir elogios a través de mí. Pero en el momento en que los avergonzaba, aunque yo fuera la herida, me abandonaban sin dudarlo. Desde entonces nuestra relación se enfrió. Cuando decidí casarme de nuevo, pensé que tal vez podría reparar las cosas. Pero su rechazo solo me dejó una herida más. Fue entonces cuando perdí toda esperanza. Si no hubiera descubierto lo que George escondía realmente, su sugerencia de visitar South City quizás habría parecido un intento genuino de ayudarme a reconciliarme con mi familia. Pero ahora que sabía la verdad, no pude evitar interpretarlo de la peor manera posible. ¿Estaba tratando de provocarme a propósito? Quería verme rechazada de nuevo por mis padres, burlada por la gente de mi ciudad natal. ¿Para alimentar su retorcido sentido de venganza? No quise pensarlo más. Simplemente respondí con frialdad que no. Él creyó que me había afectado recordar la indiferencia de mis padres y no insistió. Siempre supe que George no solo manejaba aquella casa de té. Sus padres eran dueños de una empresa considerable, y él solía ayudar con frecuencia. Al fin y al cabo, como hijo único, estaba destinado a heredar el negocio familiar tarde o temprano. Un día fui a buscarlo a la empresa Ellis. Y vi a alguien que nunca habría imaginado. Mónica. Se veía exactamente igual que en las fotos, radiante, despreocupada. A su lado estaba un hombre de mediana edad que no reconocí. Con una voz dulce y coqueta, le dijo: «Papá, no te preocupes. George me amó tanto. Aunque lo haya lastimado, no va a estar enojado para siempre». Pero el hombre no parecía tan optimista. Esta vez George va en serio. Ya saboteó varios de nuestros proyectos. Hemos perdido decenas de millones. Mónica se quedó pasmada, pero enseguida intentó tranquilizarse. Tal vez solo está desahogándose. Creo que solo hace esto para obligarme a volver. Y ya regresé, ¿no? Tu madre y yo te hemos consentido demasiado, la reprendió el hombre. Incluso te atreviste a huir. Yo no quería, pero ¿cómo resistirse al amor verdadero? Yo estaba no muy lejos, escuchando su conversación, sin poder contener una risa helada. Así que eso era todo. Con llamarlo amor, ya creen tener derecho a lastimar a los demás como les plazca. Patético. Me di la vuelta y me marché. Luego, a propósito, esperé una hora más antes de volver a la empresa Ellis. Cuando la recepcionista me indicó la oficina de George, lo vi visiblemente alterado. Sabía que debía haber corrido para sacar a Mónica y a su padre de allí. Tenía miedo de que me los encontrara de frente. Aunque probablemente creía que yo no reconocía a Mónica, siempre había sido precavido, no se arriesgaría a un accidente así. Rápidamente se recompuso y me condujo hasta el sofá. ¿Qué te trae por aquí tan de repente?, preguntó. ¿Temías que estuviera haciendo algo indebido? Respondí en un tono mitad juguetón, mitad serio, y su rostro se tensó visiblemente por un segundo. Ja. Tanto por su compostura. Antes de que pudiera contestar, cambié de tema. Tengo hambre. ¿Vamos a comer algo? Claro. Esa noche, recostada en la cama, mis pensamientos volvieron a Mónica, a quien había visto horas antes. Parecía que George había logrado presionar tanto a ella como a Patrick para que regresaran. Yo también había estado investigando en secreto la empresa de la familia Fischer durante ese tiempo. Y efectivamente había señales de problemas. Lo que no sabía era si George, como Mónica creía, solo los quería de vuelta porque aún sentía algo por ella. O si simplemente estaba esperando que regresaran para poder destruirlos con más precisión. Si realmente estaba decidido a vengarse, eso me ahorraría el trabajo. Podría retrasar mis propios planes y mantenerme limpia. Justo cuando ese pensamiento cruzó por mi mente, George salió de la ducha. El colchón se hundió ligeramente cuando se sentó junto a mí.
Pude oler el aroma familiar de mi gel de baño favorito en su piel. Y supe exactamente lo que quería. Abrí los ojos apenas y lo detuve. Nos casamos pronto. Tradicionalmente no deberíamos hacer nada demasiado íntimo antes de la boda. Si de verdad no puedes resistirlo, puedo mudarme temporalmente. George se quedó quieto por un segundo, luego esbozó una sonrisa resignada. Creo haber escuchado algo así en alguna parte. Pero no te mudes. Puedo soportar esta pequeña prueba. Me besó suavemente en la frente, susurró un leve buenas noches, y me atrajo de nuevo entre sus brazos. Esta ciudad es al mismo tiempo inmensa, e increíblemente pequeña. Porque, de alguna manera, me topé con Patrick en la calle. Iba de la mano con Mónica. En cuanto me vio, instintivamente soltó su mano y apartó a Mónica. Ella, sorprendida, siguió su mirada y también me vio. Su expresión se tornó ligeramente agria, pero la contuvo y volvió a entrelazar su brazo con el de Patrick. Él se notaba visiblemente incómodo, pero ya que nos habíamos visto, fingir que no pasó no era una opción. Caminó hacia mí lentamente. Antes de que pudiera decir una sola palabra, le di una bofetada. ¡Ah! Chilló Mónica. Sin expresión alguna, lo golpeé de nuevo mientras aún estaba aturdido. Puse toda mi fuerza en ello. Luego mi palma ardía. ¿Cómo te atreves a golpearlo? Mónica dio un paso adelante exigiendo una explicación. Respondí con frialdad, aléjate. ¿O te golpeo a ti también? Tú. Mónica vaciló, visiblemente asustada. Patrick volvió en sí y la empujó rápidamente detrás de él. Angela, fui yo quien te hizo daño. Si quieres golpear a alguien, golpéame a mí. No culpes a Mónica. Qué noble. Qué autosacrificio tan conveniente. Por supuesto, no iba a dejarlo así. Así que le di otra bofetada. Mónica por fin explotó. Angela, ya basta. Sí, te hicimos daño. Pero una bofetada es suficiente, ¿no? ¿Tienes que borrar todo lo que alguna vez tuvimos? ¿Sabes cuánta culpa ha sentido Patrick todos estos años? Siempre dijo que eras una buena mujer. ¿Y así es como se lo agradeces? Ja. ¿Se supone que debo darle las gracias ahora? ¡Qué lágrimas tan falsas! Ignoré a la multitud que comenzaba a rodearnos y dije con frialdad, me dejó plantada en el altar y se escapó contigo. Me dejó sola para enfrentar los chismes y la humillación. Incluso si hoy lo golpeara hasta la muerte, aún no habría pagado lo que me debe. La multitud jadeó y los murmullos se convirtieron en susurros cada vez más fuertes. Empezaron a señalar y a mirar fijamente a los dos. Mónica, que nunca antes había sido humillada públicamente, intentó defenderse. El amor verdadero no es un crimen. Nos amábamos de verdad. Él no te amaba. Si se hubieran casado, habría sido un matrimonio infeliz. Sus palabras solo provocaron más indignación entre la gente. Miré a Patrick. Si hubieras venido a decirme a la cara que te enamoraste de otra persona. Quizás al menos te habría considerado alguien con agallas. Pero no lo hiciste. Huiste como un cobarde. ¿Alguna vez pensaste en todo lo que tuve que soportar? Al ver su rostro torcerse entre vergüenza e incomodidad, solté una risa amarga. Ahora no puedes con eso. ¿Tienes idea de cuánto desprecio y burla han sufrido tus padres en estos 5 años por lo que hiciste? Él alzó la cabeza de golpe. Su expresión cambió rápidamente de arrepentimiento a tristeza, a culpa. No me molesté en decir más ni con él ni con ella. Me di la vuelta y me marché. George llegó temprano a casa ese día. Suspiró largamente al verme en el balcón, cuidando mis flores. Observando con atención mi expresión, dudó por un momento antes de preguntar, ¿viste a Patrick hoy, verdad? La noticia de que abofeteé a Patrick en plena calle había sido captada en secreto y subida a Internet. El incidente generó bastante revuelo. Por supuesto que George lo sabía. La identidad de Patrick y Mónica ya había sido revelada, y ambos estaban siendo duramente criticados en línea. Pero el tema en tendencia fue eliminado rápidamente. Estaba segura de que había sido George. Temía que mientras más investigaran, más saldrían a la luz. Incluyendo el hecho de que él había sido el esposo de Mónica. No me importaba.
Ambos ya estaban socialmente muertos. Asentí con una expresión serena e indiferente. Él me rodeó con los brazos desde atrás. Ya está bien. No volverá a tener la oportunidad de lastimarte. Sonreí. Tú tampoco la tendrás. Seguí muy de cerca la situación de la familia Fischer. Y pronto me di cuenta de que su empresa se deterioraba rápidamente. Parecía que George realmente había decidido actuar. Poco después se difundió la noticia de que la familia Fischer estaba al borde de la bancarrota. Un día, George y yo fuimos a revisar la decoración del lugar donde se celebraría nuestra boda. Cuando de pronto apareció Mónica. George, ¿cómo puedes ser tan cruel? Estás destruyendo a toda mi familia. En cuanto me vio, su rostro se congeló. ¿Tú eres su prometida? Eres Angela. George reaccionó de inmediato. Me colocó detrás de él como si fuera algo precioso, y llamó a seguridad para que se llevaran a Mónica. Pero ella no se fue en silencio. Gritaba histérica a George. Todo lo que hice fue fugarme con Patrick y ahora quieres destruir a toda mi familia. ¿Has olvidado cuánto nos amábamos? ¿Cuán amable eras conmigo? Estuvimos casados. Mientras era arrastrada, el rostro de George permanecía helado. Solo cuando ella notó que él no cedería, empezó a entrar en pánico. Suplicaba: estuve mal, sí. No volveré a huir. Ya regresé, ¿no es suficiente? Solo estás con la ex prometida de Patrick para vengarte de mí, ¿verdad? Voy a romper con él. Podemos volver a lo que teníamos, sí. Pero al final, igual fue llevada a rastras. Observé a Mónica siendo arrastrada en desgracia, su figura desapareciendo de mi vista. Solo entonces volví la mirada hacia George. Estaba completamente descompuesto, pálido como una sábana. Respiraba con dificultad, la boca abriéndose y cerrándose como si quisiera hablar pero no encontrara las palabras. Parecía realmente aterrorizado. Tras un largo momento finalmente logró decir: Angela, déjame explicarte, no es como ella dijo, no es así. Mi respuesta fue una bofetada. Su cabeza giró con la fuerza del golpe y guardó silencio durante un buen rato. Al final, dijo en voz baja: golpéame si quieres. Mientras no estés enojada, lo aguanto. Solo déjame explicarte, por favor. Después de contártelo todo, puedes golpearme cuanto quieras. Intentó tomar mi mano, pero la aparté. Su expresión parecía dolida. Sus ojos estaban rojos. Como si él fuera el herido. Como si él fuera el traicionado. Pero esta vez no me ablandaría. Jamás volvería a dejarme engañar por un hombre. Intenté irme, pero George se interpuso en mi camino. Hizo todo lo posible por llevarme a una habitación de hotel. Me senté rígidamente en el sofá. Él se arrodilló frente a mí, comenzando su acto. Nunca quise engañarte, Angela. Por favor, créeme. Cuando te conocí en South City, de verdad no sabía quién eras. Solo sabía que mi esposa se había fugado con otro hombre. Estaba destrozado, así que fui a South City a ver a un amigo, y entonces te conocí. Después, me enamoré de ti. Empecé a cortejarte. No fue sino hasta hace poco que supe que el amante de Mónica era tu ex prometido. Hablaba con voz rota, como si estuviera realmente angustiado. Dijo que había luchado consigo mismo sobre cómo decírmelo, que tenía miedo de que lo malinterpretara, así que eligió ocultarlo. Pero créeme, ya no siento nada por Mónica. Cuando se fue, firmó los papeles del divorcio. Estamos oficialmente divorciados. Te amo. De verdad, solo te amo a ti. Finalmente terminó su explicación. Pero yo no reaccioné en absoluto. Lo miré y pregunté: entonces, ¿por qué no me dijiste que estabas divorciado? Su expresión se tornó incómoda por un instante. Lo siento. Me avergonzaba, me sentía inseguro al respecto. Me daba pena y no me atreví a mencionarlo. Por eso lo oculté. No dije que le creía, tampoco me enfadé. Y eso hizo que George se sintiera aún más nervioso. Era la primera vez que lo veía tan nervioso. Ya no quedaba rastro del hombre sereno y calculador que alguna vez conocí. Este era el verdadero George, expuesto, desbordado por el pánico. Estaba aterrorizado ante la posibilidad de que cancelara la boda.
Después de todo, yo aún no estaba embarazada. Y él no había completado su venganza contra Patrick. Y al pensar en aquel hijo al que ya había renunciado, mi corazón se endureció aún más. Necesito tiempo para pensar. Está bien. Tómate todo el tiempo que necesites. Solo por favor, no me dejes, Angela. Decidimos vivir separados por un tiempo. Al principio, tenía pensado mudarme. Pero George insistió en que me quedara. El apartamento era un regalo de cumpleaños suyo, registrado a mi nombre. Si alguien debe irse, dijo, seré yo. No discutí. Aunque él seguía enviándome mensajes diarios para saber cómo estaba, yo nunca respondía. Una tarde de regreso del trabajo, Patrick me interceptó. Su rostro mostraba preocupación. Angela, escuché lo que pasó entre tú y George. Lo siento. No quise arrastrarte a todo esto. Así que Mónica debía habérselo contado. Me miró con sinceridad y dijo que había regresado a South City, que se había arrodillado ante sus padres para pedirles perdón, e incluso se había disculpado con los míos. ¿Pero qué tenía que ver eso conmigo ahora? Me miró con dolor en los ojos. Lo siento. Sé que has sufrido todos estos años. Estos últimos 5 años fueron como una utopía. Los usé para huir de todo. Pero la verdad es, siempre supe que lo de Mónica y yo no duraría. No somos personas estables. Incluso después de 5 años, aún no nos hemos casado. Así que esos años también fueron una prueba para ellos. Y el primer desafío real que enfrentaron casi destruyó lo que creían inquebrantable. Cuando Internet se volvió en su contra, Mónica se vino completamente abajo. Gritó, lloró, exigió saber qué hacer. Y sin el respaldo económico de la familia Fischer, empezaron a tener dificultades. El estrés por cosas pequeñas fue acumulándose. Patrick empezó poco a poco a perder la paciencia. Fue entonces cuando se dio cuenta, Mónica no era más que una niña mimada que nunca crecería. Siempre necesitaba que alguien la consintiera, la amara, le cediera en todo. Incluso después de perder todo su dinero, seguía exigiendo comidas lujosas, artículos caros y servicio doméstico. Pero ahora Patrick tenía que buscar trabajo. Ya no le quedaban fuerzas para complacerla. Comenzaron las peleas. Su relación se desgastó. A veces, en medio de los gritos, se lanzaban palabras crueles. Que su amor no tenía sentido, que no eran más que amantes ocasionales que alguna vez compartieron una cama. Después de contarme todo eso, Patrick me miró con esos mismos ojos de hace años. Angela, lo siento. Me arrepiento de todo. ¿Podrías darme otra oportunidad? No creo que haya nadie más compatible que nosotros. Me quedé congelada por un segundo. Y luego estallé en carcajadas. ¿Hasta dónde podía llegar la desfachatez de un hombre? Era ridículo. Patrick me miraba confundido por mis risas, sin entender que había dicho mal. Cuando por fin paré, me sequé las lágrimas de los ojos y le di otra bofetada. Claramente necesitas despertar. Él volvió a acercarse intentando hablar, pero justo en ese momento. George y Mónica aparecieron al mismo tiempo. Mónica claramente había escuchado la confesión de Patrick. Se lanzó sobre él, golpeándole el pecho. Aún no has olvidado a esa mujer. Renuncié a todo por ti. ¿Cómo puedes tratarme así? La mujer despreocupada de las fotos ya no existía. Solo quedaba una figura rota, fuera de sí. George me rodeó con el brazo para protegerme y se apresuró a explicar, me encontré con Mónica por casualidad. No fue algo planeado. Patrick intentaba esquivar los golpes de Mónica mientras me fulminaba con la mirada, incrédulo. ¿Sigues con George? Él es peligroso, Angela. No puedes confiar en él. George se colocó delante de mí como un muro con la mirada oscura y letal. Miró a Patrick como si quisiera destrozarlo. Lo que pase entre Angela y yo no es asunto tuyo. No solo no vamos a separarnos, nos vamos a casar. Y seremos felices por el resto de nuestras vidas. Sus palabras dejaron a Patrick paralizado. Incluso Mónica quedó inmóvil. ¿Tú? ¿George, de verdad amas a Angela? ¿Cómo es posible? Por supuesto, la amo desde el principio. No hay engaños entre nosotros.
Pueden dejar de intentar separarnos. Detrás de él, no pude evitar soltar una risa amarga, helada. Patrick y Mónica fueron escoltados fuera. George volvió a casa una vez más. Rara vez lo había visto tan desesperado, tan necesitado. Me irritaba. Pero estaba demasiado cansada para pelear, así que lo dejé entrar. Me senté en el sofá exhausta sin ganas de decir una palabra. Él se arrodilló frente a mí, tomándome la mano con suavidad. Angela, por favor, créeme. Ya no siento nada por Mónica. La obligué a regresar solo para que viera con sus propios ojos la caída de la familia Fischer. No respondí a su explicación. Al ver que no me enojaba, preguntó con cautela, prometo que no volveré a ver a Mónica. ¿Podrías tú también dejar de ver a Patrick? Finalmente levanté la mirada y lo miré. Parecía un poco avergonzado. Ustedes crecieron juntos. Se conocen muy bien. Me da miedo que te ablandes con él. Esta vez no pude evitar reír. ¿Estaba celoso? ¡Qué absurdo! ¿Acaso se había metido demasiado en su propio papel? Lo miré fijamente. No te preocupes, no me ablando con quienes me han herido. George se tensó evitando mi mirada con ojos llenos de culpa. Últimamente había estado vigilándome muy de cerca. Probablemente desde que aparecieron Mónica y Patrick, empezó a sentirse amenazado. Temía que yo descubriera sus planes. Pero por más que intentara controlarme, Patrick aún logró acercarse a mí. Angela, aléjate de George. No te castigues solo para vengarte de mí. Hablaba con tanta culpa y angustia, como si todo lo hiciera por mi bien. Al ver que yo no reaccionaba, añadió, George no es el hombre tranquilo y gentil que crees, es un demonio. Patrick se alteró cada vez más, su furia desbordándose. Por su tono desesperado, entendí que George había golpeado con una precisión brutal. Presionó a la empresa de la familia Fischer, obligando a Mónica y Patrick a volver. Pero no se detuvo allí. Siguió apretando, empujándolos al borde de la bancarrota. Incluso aprovechó vacíos legales, tendiéndoles trampas mientras estaban vulnerables. Ahora, la familia Fischer no solo estaba arruinada, enfrentaban demandas judiciales. Mónica y su padre ya habían sido arrestados. Peor aún, en una ocasión, Mónica le había llevado a Patrick un montón de documentos para firmar. Le dijo que eran parte de una inversión que podía salvar a la familia. En ese entonces, su relación aún era buena, así que firmó. Ahora, por culpa de esos documentos, Patrick estaba implicado en un delito financiero grave, y podía ir a prisión. Mónica y George me arruinaron, esos monstruos despreciables. Escupió, temblando de rabia. Mientras lo escuchaba maldecir, solo podía pensar en lo irónica que era la vida. Él había abandonado a su prometida de la infancia y a sus padres ancianos para fugarse con Mónica. Y ahora, cuando hablaba de ella, solo sentía odio. ¿Pero fue Mónica quien lo amarró y lo obligó a huir? Después de desahogarse, Patrick se acercó con ansiedad. Angela, los dos fuimos engañados por Mónica y George. Esa vida extravagante nunca fue para nosotros. Siempre estuvimos destinados a estar juntos. Cuando aclare este asunto, volvamos juntos a nuestro pueblo natal. Ja. Disfrutó 5 años de lujos con Mónica, y ahora dice que esa vida no era para él. No pude evitar burlarme. Apuesto a que no te contuviste cuando se trataba de gastar el dinero de Mónica, ¿verdad? Pensé que al menos tenías algo de dignidad. Su rostro palideció visiblemente sacudido. Pero no tuvo oportunidad de decir nada más, George ya se acercaba con paso firme. Me colocó detrás de él protegiéndome y se irguió frente a Patrick mientras declaraba, Patrick, puedes acompañar a Mónica en prisión. No bien terminó de hablar, varios oficiales aparecieron y arrestaron al aterrorizado Patrick. Poco después, lo vi en las noticias, la familia Fischer estaba siendo investigada por delitos financieros. George me dijo que Mónica, Patrick y el padre de Mónica probablemente enfrentarían más de 10 años de prisión. Se le notaba aliviado, casi alegre. Tal vez porque ya nadie podía interferir en sus planes. Faltaban solo 2 días para nuestra boda. Estábamos sentados en el columpio del jardín mientras un grupo de niños jugaba cerca. Su mirada se fue suavizando poco a poco. Angela, en unos años nuestro hijo podría tener ese tamaño también, dijo con el rostro lleno de anhelo.
Pero yo no podía dejar de pensar en aquel día en la oficina. En su voz fría y despiadada mientras hablaba con su primo. La forma en que había calculado usar a ese hijo. George siguió hablando, dibujando escenas de un hermoso futuro. Solo después de un rato notó mi silencio. Angela, ¿qué pasa? ¿Te sientes mal? Preguntó preocupado. Lo miré en silencio. Entonces a lo lejos se escuchó una sirena policial. Entre los murmullos de asombro de quienes nos rodeaban, George fue detenido por la policía. ¿Por qué me arrestan? ¿Qué delito cometí? Intentó llamar a su abogado mientras trataba de consolarme, temeroso de que yo me asustara. Pero entonces llegaron las frías palabras del oficial que lo dejaron mudo. George está siendo investigado por soborno y delitos económicos. Acompáñenos, por favor. Se quedó paralizado y por reflejo me miró. Ninguno de los dos dijo nada mientras se lo llevaban. George rompió en llanto, ya no era el hombre sereno de antes. Cayó de rodillas con el rostro bañado en lágrimas, balbuceando sin sentido. Dijo que en aquel entonces estaba consumido por el odio y solo quería venganza. Pero Mónica y Patrick habían desaparecido sin dejar rastro, y él no tenía dónde descargar su furia. Finalmente me encontró a mí. Y entonces pasó 5 años ganándose mi amor. Durante ese tiempo también trabajó incansablemente para expandir su empresa hasta tener suficiente poder para destruir a la familia Fischer. Solo le dije esas cosas a mi primo por despecho, insistía. Hace mucho que renuncié a la venganza. Ya me había enamorado de ti, solo que no me atrevía a admitirlo. Se esforzaba desesperadamente por explicarse. Especialmente después de enviar a Mónica y Patrick a prisión, me di cuenta de que no era tan feliz como pensé que sería. La venganza no me llenó. Solo pensaba en ti. Soñaba con nuestra boda, nuestra futura familia, nuestro hijo. Entonces al pensar en el niño, de pronto se desesperó y se puso de pie. Angela, me mentiste, ¿verdad? Solo querías castigarme, ¿no es cierto? No te deshiciste del bebé de verdad, ¿cierto? Era como si acabara de encontrar una tabla de salvación. Angela, probablemente me sentencien a 5 años. Me arrepentiré, pagaré mi culpa. Y cuando salga, ¿podremos empezar de nuevo? Sí. Los 3, juntos para siempre. Al ver la locura en sus ojos, solté una risa helada. Nunca habrá un para siempre para nosotros. Y mientras sus gritos resonaban detrás de mí, me alejé. Más tarde vendí mi casa y me postulé a un doctorado en el extranjero. Luego emprendí un viaje alrededor del mundo. Años después, mientras viajaba con unos amigos excursionistas, vi una foto de George en el teléfono de uno de ellos. Resultó que mi amigo lo había conocido por casualidad, solo 2 extraños que se cruzaron en el camino. George ya había salido de prisión. No volvió al mundo de los negocios. En cambio se convirtió en un nómada, viajando por todo el mundo. Incluso en los lugares más desolados y peligrosos, había rastros suyos. Mi amigo recordó, parecía perdido. Como si ya no tuviera deseos terrenales. Dijo que estaba buscando a alguien, su esposa y su hijo. Al parecer cometió un error en su juventud y los perdió. Lo lamentaba profundamente. Una vez, cuando acampábamos en la selva, se quedó despierto toda la noche, mirando una foto con lágrimas en los ojos. Creo que era una foto de boda. Escuché en silencio sin sentir nada. Pensando en todo lo que había pasado, me di cuenta de que por fin podía enfrentarlo con paz. El mundo es tan grande, ¿por qué debería dejar que el amor o desamor de un solo hombre definiera mi vida? Hay tantas cosas que puedo amar. Guardé mis cosas y le sonreí a mi amigo. Vamos. Todavía tenemos que ver la aurora. Solo con mencionarla, todos se iluminaron de emoción. Y así, recogimos nuestras mochilas y seguimos adelante. Hacia la belleza que aún nos esperaba.